Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast Nutrición con Matices, hashtag su podcast de confianza. Ahora ya de vuelta. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal sus ciudades, su país? Todo bien por acá. El clima, como siempre, una locura. Ahorita ya estamos un poquito más calientitos. Creo que ya el calor se va a dejar venir. De trabajo bastante bien, contenta, atareado. Cambio en la programación de entrenamiento, entonces siento que me duelen hasta las uñas, lo cual creo que es parte del show. Pero después de muchos meses de no poder hacer un peso muerto porque tenía tan chueca la espalda que no podía ni sentarme, estoy muy contenta de que ya puedo cargar mi barrita y mis discos de 10 libras. Bueno, yo me siento extasiada y con eso me duele literalmente hasta las uñas, pero contenta de estarle dando un poquito más duro al gym. Qué Sí, bueno. estoy muy contenta, la mera verdad. Por este lado, todo muy bien. Mucho trabajo, la verdad. Justamente le estaba platicando que tuve a mi primera clienta para uno a uno entrenar de una señora de 80 años que mi señora, respetos, andaba empujando un sled con peso. Y para aquellos que nos escuchan mayores de edad, sí se puede. Pero les dije que fue una experiencia muy bonita trabajar con esta persona y pues estoy emocionada con trabajar con más gente así. Pues bueno, eso y dos, aquí nomás no quiere llegar el calor, de verdad. O sea, tenemos un día sol, al día siguiente empieza a llover y de repente empieza a nevar otra vez poquitín y luego se quita. Y yo ya muero por ya usar mis shorts, playitas de tirantes y mis chanclitas, pero no puedo guardar la chamarra. Pero todo muy bien. Vivimos en lugares opuestos. Sí. Yo a 33 grados centígrados, estuve unos días por Ensenada, fui a San Diego también, estaba ya un poquito más fresquito. Bueno, en San Diego me tocó ya más calorcito, me fui a correr ahí a la orilla de la playa y ya calorcito y traigo de hecho marcado el top del sol, porque sí estaba como ya un poco más caluroso que Ensenada, pero regresé a mi hermosa Guadalajara a morirme de calor. Y bueno, esa señora de 80 años es el verdadero objetivo de la vida, de entrenar. Yo quiero ser como usted si llego a los 80, señora que no me entiende porque no habla español, o no sé si habla español, no habla español, ¿va? Dice bottle, ¿cómo dicen bottle of water? Es británica. Británica. Bottle of water. Water. Muy bien, pues bueno, hoy les tenemos un tema que creo que va a interesar a muchísimas personas. Este es nuestro episodio número 3 de la temporada 7 y hoy vamos a hablar de por qué me estanco, por qué hago un plan de alimentación o empiezo a hacer ejercicio y después de cierto tiempo me estanco. Creo que va a haber como muchos matices, porque nutrición con matices, pero bueno, aquí les vamos a explicar qué pasa contigo y qué pasa que tú no controlas, ¿no? En el cuerpo y por qué te pasa esto. Entonces, a ver, platíquenme, eh, ¿qué es? O sea, pues sí, vamos a platicar entre las tres. Ya si a alguna se nos va una idea, la rescatará la otra. ¿Por qué después de hacer un tiempo el plan de alimentación, el paciente deja de perder peso o deja de ver cambios en su composición corporal? Creo que normalmente asociamos el término estancarnos a un objetivo de pérdida de peso o control de peso o la disminución de nuestro porcentaje de grasa, ¿no? Entonces, es muy frecuente esta pregunta justo en las asesorías de ya por qué me estanco, ¿no? O ya llevo tiempo, como mencionabas, llevando un programa de alimentación. Y creo que también con toda esta información disponible que tenemos en las redes sociales puede llegar a ser un término bastante confuso, porque de repente nuestra lógica puede no ir de la mano con lo que en realidad sucede. Ok, cuando yo estoy buscando perder peso o disminuir mi porcentaje de grasa, la base de la estrategia en este estilo de vida para ese objetivo es tener un déficit energético. Creo que me encanta cuando las personas utilizan la palabra déficit y superávit. Claro, me fascina. Déficit significa comer menos energía o menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta en el día, en base a nuestras características físicas, ejercicio, etc. Entonces, cuando nosotros comemos menos energía de la que el cuerpo gasta, busca compensar esa cantidad de energía que no estamos consumiendo, pero que necesita, utilizando reservas de nuestro cuerpo, carbohidratos,
grasas, incluso hasta proteínas en casos un poquito más complicados. Entonces, por eso, cuando inicias tu programa de alimentación, lo ideal es iniciar con un déficit no muy agresivo. Es decir, iniciamos normalmente con el 10% de nuestras calorías de mantenimiento para empezar a ver un cambio. Hay a quienes nos gusta o les gusta un poco los extremos, ¿no? Y les gusta empezar como muy fuerte desde el principio, lo cual no es recomendado precisamente por varios de los puntos que vamos a estar platicando. Entonces, lo que muchas veces nosotros no consideramos es que este déficit es un estado de estrés para el cuerpo. Nosotros lo hacemos porque queremos llegar a ese objetivo, pero llega un momento en el que para el cuerpo estar en un déficit muy agresivo o por un periodo muy prolongado de tiempo, llega un momento en el que dice basta. Entonces, esos cambios que habíamos estado observando de disminuir nuestro peso corporal o disminuir nuestro porcentaje de grasa, llega un punto en el que ya no sucede. Y yo intento explicárselos así a mis atletas. Llega un punto en el que tu cuerpo empieza a luchar contra tu objetivo y te dice, está muy cool que tú tengas estas ideas y estos objetivos, pero tengo hambre. Y a lo mejor no un hambre fisiológica que tú lo sientes en la boca de tu estómago, pero a nivel del metabolismo, el cuerpo empieza a tener hambre. Entonces empiezan a generarse adaptaciones hormonales importantes en las que es un mecanismo de defensa del cuerpo y es cuando empieza este proceso que conocemos como estancados. Y bueno, incluyendo, o sea, como yéndome a lo que dijo Gia, como en la siguiente parte, yo lo llamo un poquito más como el set point que a veces el cuerpo identifica, ¿no? Que incluso está regulado por el hipotálamo que tenemos en nuestro querido cerebro y llega a ser una resistencia de necesito empezar a reservar energía, ¿qué energía podemos hablar? Tanto de la composición de grasa, de músculo, y empieza a haber esta lucha de si tú me estás dando un déficit calórico todavía más fuerte, este hipotálamo va a seguir mandando la señal de no, necesitamos reservar energía porque al final recuerden que la energía no nada más es para que tú te muevas y hagas actividad física, la energía es para que haya un funcionamiento fisiológico en tu cuerpo. Hablamos de que pueda latir el corazón, que tengas memoria, que haya digestión, etcétera, etcétera. Entonces, considerando esta parte del déficit calórico y que llegue a este set point, es donde menos vas a ver este cambio porque justamente el cuerpo está tratando de buscar esta homeostasis, este balance, este equilibrio en general en tu cuerpo. Y del lado contrario, muchas veces llegan pacientes o clientes donde el consumo calórico con el que llegan es súper bajo. Entonces, quieren empezar a perder masa grasa como tal o porcentaje de grasa, pero al final nosotros no podemos hacer un recorte tan fuerte de calorías porque no van a estar consumiendo absolutamente nada de energía y al contrario, podemos empezar a alterar funciones hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el punto que en mi caso yo sugiero es empezar a aumentar un poquito las calorías hasta llegar a un punto donde el cuerpo nuevamente se balancee, nuevamente esté en un equilibrio como tal. ¿Por qué? Porque el cuerpo en ese déficit calórico tan extremo está en un estado de supervivencia, ya se llevó bastante de la masa muscular y lo único que le queda como tema de un mecanismo de reserva va a ser la grasa y la proteína que le queda para poder utilizar como glucosa fuente energética. Entonces es como, ok, cuerpo, te voy a dar esta energía, relájate, regula, balanceate y entonces después de eso empezamos nuevamente con un déficit calórico sin llevarlo a este extremo de un estado de sobrevivencia como tal. Eso es como el lado contrario de si llegas con un consumo calórico normal que se puede hacer un déficit calórico inmediatamente o que llegas con un déficit calórico súper fuerte y hay que consumir más. Y creo que esta parte últimamente a mí me ha tocado muchos pacientes que llegan así y es como ¿cómo? Si yo vine a perder grasa, me estás diciendo, he recortado más mis calorías para perder peso y me estás diciendo que me vas a aumentar calorías, es un choque muy fuerte, pero al final es algo que se tiene que hacer para poder perder grasa corporal y que tu cuerpo deje de construir grasa corporal y perder masa muscular. O sea, llevarlo de una forma más balanceada como tal. Pero considerando el estancamiento, muchas veces también llega a pasar
porque no se ha considerado tener o realizar una actividad física que genere más masa muscular para que haya un gasto calórico más alto dentro de tu cuerpo por esa masa muscular que se presenta. De esa forma, podemos llegar a romper ligeramente ese estancamiento construyendo más masa muscular y se puede bajar más fácilmente el porcentaje de grasa. Y bueno, yo se los explico en consulta para que los que nos escuchan que no son nutriólogos entiendan un poco. Yo les digo, cuando llevas ya un tiempo en déficit, hagan de cuenta que tu casa tenía todas las luces prendidas y tu cuerpo empieza a apagar las que no necesita tanto, ¿no? Entonces es como la adaptación, además de que las calorías son también proporcionales a cuánto estás pesando. Entonces, hacer un déficit para una persona con obesidad, el cálculo de calorías siempre va a ser muchísimo mayor. Entonces, conforme te vas acercando al peso ideal, también las calorías son menos. Entonces, si ya llevas mucho tiempo haciendo un déficit, o sea, se vuelve como un tema complicado. Porque tu cuerpo está como, yo voy a gastar menos y tú ya estás en un déficit bien agresivo, bajarle menos, o sea, bajarle más es muy difícil de sostener. Y también digo yo que estoy en este tema, es importante revisar el tema hormonal. A veces una alteración así chiquitita y en miles de hormonas, porque creo que solemos pensar en tiroides, pero puede ser un tema de resistencia a la insulina, puede ser un tema de testosterona, de cortisol, de prolactina, o sea, hay que revisar cómo están nuestras hormonas también. Algo que me gustaría decir también es que estancarse a veces está entre comillas porque no es tu cuerpo estancado. Yo tengo algo que les digo que es el síndrome del paciente de seguimiento. Cuando el paciente lleva mucho tiempo en consulta, como que deja de medir la comida, como que no importa si tú le pusiste 14 o 28 cacahuates, él agarra un puño de cacahuates, ya no importa cuánta fue tu porción. Y lo platicaba el otro día con un paciente, ¿no? Que yo le decía de que vamos a hacer un examen porque él usaba equivalentes. Y le decía, ¿cuánto es la porción de arroz, no? Y él de qué, media taza, y yo, no, la porción de arroz es un cuarto de taza. Le digo, entonces, no importa lo que yo esté haciendo con mi cálculo, porque tú te sigues sirviendo exactamente lo mismo. Entonces, probablemente, pues estás comiendo hasta que estás saciado y pues te quedas aquí, ¿no? O sea, estoy comiendo mis calorías de mantenimiento, ¿no? O a veces de más, o a lo mejor unos días de menos, pero me mantengo como tablas, dirían por ahí, ¿no? Entonces, también yo siempre les digo, antes de mandarte a hacer un laboratorial por un tema hormonal, porque es un tema que se repite en mi consultorio, te invito a que seas bien consciente a hacerte una autoevaluación de qué tal estás haciendo tu plan de alimentación, en qué porcentaje, ¿no? Dejaste de tener cuidado en este tema de las porciones, que a lo mejor si tú llegaste a consulta con un tema de sobrepeso, de obesidad, y no medías como mucho tus porciones, pero empezaste a incorporar frutas, verduras, proteína de buena calidad, le bajaste un poquito al azúcar, pues empiezas perdiendo peso, ¿no? En un inicio es como, digamos que entre comillas, fácil hacer como cambios y ver esos cambios. Pero entonces también creo que lo que pasa a la larga es como que ya no le pones tanta atención a las cantidades y puede ser que tú no estés estancado, es que no estás comiendo un déficit calórico. Entonces creo que eso es importante y pasa igual con el ejercicio, ¿no? De que, ay, bueno, pues ya iba 5 veces a la semana, ya nomás voy 3, o me quedo usando las mismas mancuernas que tengo usando los últimos 3 meses. O sea, como que ya no me estoy retando a un poquito más y pues obviamente tu cuerpo se adapta a todo, ¿no? Entonces se queda ahí. ¿Qué porcentaje creen ustedes que se estanca de manera metabólica, por decirlo así? ¿Y cuánta gente creen que entra como en este estatus como de comodidad en cuanto a calorías y entrenamiento y que eso sea lo que pasa también? Yo creo que en mi caso probablemente sea un 50-50, incluso con más tendencia a una adaptación metabólica por el tipo de población con la que trabajo, que normalmente son personas físicamente muy activas, que son competitivas a diferentes niveles, es decir, donde las programaciones de entrenamiento son 1 hora, 2 horas, 3 horas, incluso, es decir, son cantidades muy importantes de entrenamiento. Y si a eso consideramos que de repente el entrenamiento fluctúa
mucho de un día para otro, entonces eso también genera que el balance de energía se modifique constantemente, por así decirlo. Y también tienden a ser un poco más disciplinados en algunos momentos, dependiendo del periodo de preparación en el que se encuentren. Entonces, en mi caso, considero que es más hacia realmente una adaptación metabólica, lo cual también genera un estrés muy importante en el atleta o en el paciente en general, que siempre es como esta incertidumbre de ¿qué estoy haciendo mal? O mi cuerpo no está reaccionando, o más de alguna vez lo he escuchado a manera de broma de ya mi cuerpo no funciona, ¿no? Y viene de nuevo como esa incertidumbre de, como menciona Lucía, ¿no? De realmente estaré siendo consciente de lo que estoy haciendo, o incluso empiezan a generar sus propias restricciones de, híjole, pues a lo mejor ya la porción la recorto más y la recorto más, pero las cargas de entrenamiento van en aumento. Justo hace un momento antes de entrar a grabar platicaba con un atleta que me dice, es que ya empezó lo bueno. Para que un atleta te diga que ya empezó lo bueno en aspectos de entrenamiento significa que la vara subió muchísimo, ¿no? Entonces, en esas condiciones, si están todavía comiendo menos de lo que se tiene proyectado, precisamente entre esa incertidumbre de que ya no ven esos cambios en la forma física, todavía generan más estrés metabólico, más cambios hormonales, y uno de ellos tiene que ver con el apetito. El apetito empieza a aumentar y la saciedad empieza a disminuir precisamente como un mecanismo de defensa. Y por más shock que les genere, de nuevo, por eso mencionaba al principio que a veces la lógica puede chocar un poco, ¿no? Porque la lógica nos diría que tengo que ir comiendo menos, o hacer más y más y más y más ejercicio. Entonces ya llega un punto en el que ya no puedes comer menos y ya no puedes hacer más ejercicio tampoco, ¿no? Y viene este shock, como mencionaba Clarete, entonces, ¿qué hago si ya no puedo comer menos? Pues tienes que comer más. Y es como de, ¿cómo? Pero si lo que yo quiero es bajar, si lo que yo quiero es verme más magro, más atlético, disminuir mi porcentaje de grasa, pero al final el cuerpo ya empieza a darnos esta lucha y hay que sacarlo de ese estrés fisiológico en el que se encuentra, y por más ilógico que nos parezca, el comer más es la clave, que evidentemente eso puede retrasar un poco la proyección que yo tenía, porque bueno, yo saqué cuentas y dije de aquí a 4 meses, 6 meses, soy otra persona, ¿no? Pero nunca conté que a los 3 meses iba a tener que hacer un cambio, dejar de hacer ese déficit, regresar a un programa de mantenimiento a lo mejor por un mes, mes y medio, 2 meses, para después volver a empezar a hacer un déficit. Entonces, esos 6 meses que yo tenía proyectados se vuelven a lo mejor 8 o 9. Y no es porque tú estés haciendo algo mal, es porque simplemente son adaptaciones que muchas veces no consideramos y que muchas veces tampoco nos platican qué sucede. Y es mucho más fácil tender a un extremo, entonces mejor dejo de comer carbohidratos totalmente para ver si eso me ayuda. Y que esa es una de las cosas que mucha gente hace y que al final es un bombazo para darle más estrés fisiológico al cuerpo y que al final va a terminar en va a ser más difícil sacarte de eso o va a llevar más tiempo. Eso es, pero bueno, digo, es una herramienta, es una forma de personalmente decir, ok, vamos bien, ¿no? Pero fisiológicamente te va a costar más trabajo salir de ahí. Y en mi caso, no sé en porcentaje, porque del lado de mis pacientes es más justamente el tema fisiológico, cómo llegan en estrés fisiológico, ya sea por diabetes, hipertensión o incluso por temas gastrointestinales, que al final lo que se va evaluando es cómo va mejorando la absorción, cómo va mejorando el tema de la glucosa, etcétera. Y una de las cosas que identificamos mucho es el tema de la grelina y la leptina. O sea, el tema de la saciedad y el hambre yo lo veo bastante con sobre todo estos 3 diagnósticos, diabetes intestinal y la hipertensión, porque al final vienen con todo este bombazo de justamente recortar carbohidratos o incluso quitar todos los azúcares o dejar de comer varios grupos de alimento o ingredientes por el tema gastrointestinal. Entonces llegan con un déficit calórico fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hago con ellos? Empezar a incrementar poco a poco las calorías, es una forma más educativa, empezar a entender, que ellos entiendan que este ingrediente o grupo de alimento no les va a afectar, etcétera. Entonces, es como
un poquito más de lo que les dije, llegan con un déficit calórico muy fuerte y es empezar a incrementar poco a poco, que se empiece a regular la parte hormonal sobre todo, hablando del tema de diabetes, hablando del tema también gastrointestinal, y listo, o sea, de ahí ya sí se empieza a modificar la composición corporal con solo incrementarles sus calorías en el día, ellos empiezan a sentir más cómodos. ¿Por qué? Porque viene el tengo energía, mis valores de glucosa están muchísimo más regulados, ahora sí puedo llegar a entrenar, ya no tengo diarrea todos los días, ya no tengo inflamación, entonces son más cosas positivas de temas síntomas que ya no tienen o ya son síntomas positivos a un tema de no bajo de peso. Es como mi enfoque más hacia ese lado. Pero si hablo de un paciente que es solamente composición corporal, puedo decir que es un 20-25% de mis pacientes que tengo ahí, pero es más este tema de que ya llegan con conocimiento o ya hicieron dietas atrás y que cuando empezamos con el tratamiento justamente esto pasa, como es ya lo sé, ya nada más le pongo es como, ok, no, checa las porciones, checa los equivalentes, este día te estás yendo más arriba o mucho más abajo, entonces es un desajuste, tenemos que ir más en balance, pero es una población más chiquita de la población que yo atiendo como mis pacientes. Y creo que un punto también importante a mencionar sería, uno, que si ya estás muy cerca, por ejemplo, los atletas que ya tienen porcentajes de grasa bajos, tampoco pueden esperar perder tanta grasa en el mismo periodo de tiempo que un paciente que tiene obesidad o que viene con un tema metabólico importante. Entonces yo siempre les digo, también hay que, ¿no? Si llegan, yo tengo muchas pacientes, he tenido en estos días muchas pacientes que llegan así, no sé, pesan 61 kilos, pero toda la vida habían pesado 58. Entonces es de que son 3 kilos. O sea, el paciente con obesidad eso te lo baja en 10 días. Y cuando tú estás tan cercano ya a un porcentaje de grasa o de peso normal o saludable, también tu cuerpo se va a tardar un poquito más en hacer estos cambios. Iba a hacer otro comentario y se me está yendo la onda respecto a eso. Y también como el objetivo personal que tienen que no sea como tan realista. El otro día atendía a una chica, me están llegando muchos adolescentes, luego me llegan por temporadas, ¿no? De que de repente me llegan 10 niñas de un TikTok, 15 a 20 años, ¿no? Y la pesé, o sea, llegó, su mamá es mi paciente, me la llevaron, hicimos su expediente, le digo, vamos a pasar a hacer tu medición, la pesé, la medí. Le digo, oye, ¿y cuál es tu objetivo? Y me dice, perder peso. Y yo, ¿y de dónde quieres perder peso? O sea, ya saben, tienes 15 años, reina, tu cintura mide 60 centímetros, ¿de dónde quieres perder peso? ¿No? Y claro, va a haber adolescentes que tienen que perder peso, pero no era el caso, ¿no? Y le digo, ¿y dónde quieres perder peso? Y se quedó, no sé. Dije, nomás quieres decir que quieres perder peso porque eso dice el mundo que tenemos que hacer toda la vida, aparentemente, ¿no? Entonces ya le dije, mira, podemos trabajar un poquito en tu porcentaje de grasa, es parte de la adolescencia, las mujeres solemos tener más grasa, es el periodo en el que aumentamos la grasa, tu cuerpo obviamente se ve diferente a cómo se ve en los últimos años, es educación nutricional, esto te va a servir para toda tu vida, cuidarte ahorita, lo vas a agradecer a los 30, ¿no? Pero no tienes que perder peso. No tienes que bajar de medidas, o sea, probablemente les digo un poquito de grasa, pero era así 1%, ¿no? O sea, era una nada. Y esto que darse como breaksitos, que yo creo que la verdad la mayoría de los pacientes se los dan solos, como de no vivir en este déficit como tan prolongado, pero pues luego pasa, ¿no? De que, ay, Lu, me voy a ir a la playa, ya ahí ya se hicieron su superávit de 3 días y vuelven al déficit, ¿no? Entonces, si eres un paciente muy juicioso con tu alimentación y de verdad no te has dado ni una comida fuera de tu plan por meses, eso también te puede estar estancado. Y cómo de repente de nuevo, viene como el shock, ¿no? A mí también me ha pasado recomendarles ¿has pensado darte un break de esto? Es decir, ser libre como el viento durante un mes. Y me refiero a libre como el viento después de haber tenido esta parte de educación nutricional, ¿no? Porque muchas veces los pacientes no se dan el suficiente crédito y todo esto que aprenden a lo largo del proceso del programa de alimentación, de la asesoría en general, yo les platico así, es información que te sirve para la posteridad. Entonces, todo eso que aprendes, ¿por qué no intentas este mes como desconectarte de una estructura per se
y adaptar e implementar todo lo que has aprendido. Eso también puede ser de ayuda, no solamente para un tema de desconecte mental, sino también puede ser una estrategia para reestructurarte también a nivel metabólico y después regresar y seguir continuando la estrategia de trabajo, ¿no? Pero de repente viene como este estrés, esta incertidumbre de, ¿pero cómo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? Lo que has aprendido a lo largo de este tiempo. Sí. Y al final es gratificante escuchar que, no, sí, ya les sé las porciones. Hace tiempo por Instagram le escribí a una atleta con la que trabajé mucho tiempo, que ya tenemos un par de meses, bueno, varios meses que no trabajamos, y subió y todo en su entrenamiento y le escribí para felicitarle. Me dice, es que ya le sé muy bien a eso de la dieta. Me dijo, ya le muevo, le quito y demás. Entonces, pero más adelante te busco y platicamos porque tengo una competencia, ¿no? Le digo, pues qué espectacular. Claro, y creo que es parte también de nuestro rol, o sea, el que ellos puedan ser independientes con su alimentación, que de verdad sepan moverle, porque al final es lo que yo siempre les digo a mis pacientes, uno de mis objetivos es que tú puedas salir al mundo y escoger los platillos, ingredientes, lo que quieras y que sepas que para ti es bueno, que te va a funcionar y que al final lo vas a seguir disfrutando. Porque neta es nefasto, o sea, ver a la gente sufriendo por qué voy a comer afuera. Me voy a llevar mi comida. Si estás de viaje con tus amigos, que te sientas en esa frustración, es horrible, realmente no es sostenible y ni siquiera es saludable. ¿No? Y creo que es este punto de ayudarlos o darles las herramientas para que puedan realizar esto fuera, en su casa, cuando estén entrenando, donde sea, es algo muy placentero, ¿no? Porque al final sigo comiendo bien, sigo comiendo lo que necesito y sigo disfrutando de mi alimentación sin frustrarme al 1000 por 1000. Y agregando algo de lo que Lu dijo sobre lo de la obesidad, que vamos a ver que gente que tiene mucho más peso por arriba, etcétera, va a ser más rápido. Mi forma de explicar es, imagina que estás barriendo, ¿no? Y tienes un reguero en el piso. Tú empiezas a barrer y ves un chorro, ¿no? Pero poco a poco se va acumulando, poquito a poquito, y ya lo último que te queda ya es nada. Ese poquito que te queda y que le das 1000 escobazos y que vas a traerte 3 pelos, es lo último de cuando estamos perdiendo ya peso. O sea, realmente va a haber más esfuerzo, pero los últimos resultados van a ser muy poquito, porque ya el cuerpo empieza a ser súper selectivo con lo que va a dejar ir. Y recuerden que perder grasa no es un proceso normal del cuerpo. El cuerpo está diseñado para guardarla. El problema es que luego ahí guardamos de más, le metemos demasiado a la reserva y pues ya ahora tenemos que perderla, pero le estamos pidiendo al cuerpo que haga algo que habitualmente no debería de hacer. Entonces, pues es ahí como ir un poco en contra de la corriente. Hay muchas estrategias, pregúntale a tu nutriólogo. Yo hago muchas, o sea, como muchos cambios, ¿no? Cuando veo pacientes como ya un poquito ahí estancados, que sabemos ya que no es un tema hormonal, lo que decía Gia, yo muchas veces les digo, mira, te veo en 6 semanas, 4 semanas, come como intuitivo, bien, o sea, intenta seguir comiendo verduras, frutas, bla, 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 y luego 2 semanas me haces el plan que te voy a mandar y te veo después, ¿no? O cambiar, subir calorías, bajar calorías, cambiar un poco el entrenamiento, cambiar un poco la distribución de los macronutrientes, funciona también. O sea, hay estrategias, pero también a veces hay que saber cuando el cuerpo te está diciendo que pares y ya. Y que te calmes. Ya, sí. Acepta que pesas 1 kilo más que hace 10 años, ya, no pasa nada. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nos encantaría leerlos, tanto a nutriólogos como no nutriólogos, sus experiencias con yo me estanqué, se estancan mis pacientes, no sé qué hacer. Aquí nos ayudamos todos. Recuerden que nos pueden escuchar y ver en Spotify y en YouTube. Y que nos pueden etiquetar. Si hay ahí un cachito del podcast que les gustó mucho, pueden hacer su grabación de pantalla, etiquétenos ahí a las 3 con el hashtag su podcast de confianza y pues nos vemos para la siguiente. Muchas gracias, chicas. Bye. Bye.